Sí, sí. ¿Por qué? Pensé que me lo gané. No, venga, hermano. ¿Cómo se por qué? Ah, cierto. Yo te llamo, pero yo pensé que me para decirte que no va a venir. Se va a venir mañana. No, pero yo tengo que dejar picando todo el día y mañana solo vienen a cocinarlo. Es que ellos van a cocinar ni siquiera a mediodía. Es temprano, no, mediodía. Decía que por aquí anda así todo. Aquí duerme. Ah, aquí va a dormir. No sé. Y es que duerme. No, no, pero no sé. Pero, ¿cómo salió? No sé. Sí, salió listo. Ya estoy que me pasó nada. Vilma, está prendido tu micrófono. No se parece. Espera que entren los compañeros.
Bueno, ya estamos todos, ya están ingresando todos y todas. Muy bien. Saúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Magister. Buenas noches, ¿Cómo les va? profe. Buenas noches, Buenas profe. noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo están Buenas ustedes? noches. Qué gusto verles. ¿Cómo están? Muy bien, Bien, profe. bien. Me alegro, muy bien. Ok, bueno, Buenas noches, profe. ¿cómo están? Buenas noches. Eh, a ver, lo que yo he estado haciendo esta semana con las demás asignaturas es otorgarles unos 5 minutos para darles la palabra a ustedes, porque es una clase participativa, que me comenten un poco si han tenido algún problema con los grupos, las tareas, los foros, algún problema técnico, para servir, digamos, tener una retroalimentación, pero también para ver si es que hay las posibilidades de mejorar o arreglar alguna situación que les haya generado algún inconveniente. Entonces, les doy la palabra para escucharles y si no, pues continuamos con la clase. ¿Licen sería con respecto a los grupos de su materia o de otras? No, obviamente de la mía. Gracias. Muy buena pregunta, de la mía. Bueno, por mi parte no he tenido ningún problema. Con respecto a los foros, actividades, todo chévere. Perfecto, muy bien. Ok, ¿alguien más? Sin novedad. Muy bien. Ok, a ver, entonces, vamos a empezar. Deme un minuto porque se activa todo el mundo a esta hora. Estaba justo el compañero de la plataforma, el técnico de la plataforma. Veamos qué dice. Se me ha perdido. A ver, voy a compartir pantalla. Perdóname, pero justo me escribe que tengo que cambiar de grupos con los de compañeros de semiótica. Menos mal, con ustedes no hubo inconveniente, pero tienen que ser impares, me dice. Espero que no haya ningún problema con ustedes. Ok.
Me dicen si es que ven la pantalla, por favor. Ahorita profe. se ve la pantalla, profe. Ya se ve. Ya, buenísimo. Ok. Voy a entrar con el teléfono también para monitorear que se comparta. Perfecto. Ok. Bueno, les decía que la clase de hoy vamos a ver un poco sobre la evolución de la expresión corporal. Y la idea es adentrarnos en estos 45 minutos que nos quedan para entender un poco más sobre la evolución y cuáles son los fundamentos de esta evolución dentro del lenguaje no verbal. Recordemos que el lenguaje no verbal se compone de signos no lingüísticos que transmiten emociones y actitudes. En uno de los compilados veíamos que Fernández Saussure, él distinguía entre signo lingüístico, ¿se acuerdan? Que era la palabra. Con ustedes hicimos el ejercicio, ¿no? De compartir la gráfica de la mesa, ¿no? Me parece. ¿Se No, acuerdan? profe, porque no tuvimos clases la anterior semana. Ya, Me parece que no. ok, ok. Entonces vamos a compartir eso. Gracias. Sí. Listo. A ver. Entonces, este es el ejemplo clásico que uno lo tiene, digamos, como referencia. Les decía que este es el ejemplo clásico que se lo tiene como referencia en lo que implica el concepto de la conceptualización del símbolo, en este caso, y de los signos en Fernández Saussure. Y él dice que, pone de ejemplo la silla, ¿no? Entonces dice que existe un signo lingüístico que es la palabra, es decir, es el significante, más el concepto mental, que es el significado, y pone de ejemplo la silla, es decir, lo que evoca la imagen de la silla. Entonces nosotros vemos en esta imagen, que estaba como mucho más gráfico este concepto, que vemos la silla, ¿no? La palabra silla, que está acá arriba, silla, ¿no? Y es la forma, lo captado con los sentidos, ¿no? El lingüístico lo lingüístico y lo visual. Es importante como que no se pierdan de esto, ¿no? Es decir, quiero eliminar esto. Ok, entonces, cuando decimos silla, ¿en qué piensa? Madera, Shirley, si yo te digo, no piensas en un oso blanco, ¿en qué piensas? En el oso blanco. Ok. Si te digo en silla o en árbol, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? En silla o en el árbol. Sí, exacto. O sea, suena súper lógico, pero es justamente la forma
en que nosotros hemos captado a través de los sentidos y sensorialmente y a partir de lo cultural también. Entonces, es la palabra escrita. Si te dicen silla, escribe silla, sabes cómo se escribe silla. Lo mismo puedes escribir en otro idioma, digamos, ¿no? Es silla. Entonces, es la palabra escrita. O la imagen, es decir, la imagen que representa eso. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el significante. Pero ¿cuál es el significado? Que es nuestra imagen mental del concepto abstracto que tenemos de algo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo silla, cada uno de ustedes va a pensar en una silla blanca, una silla de color gris, en una silla del parque, en una silla del trole, ¿sí? Del metro. Es decir, hay muchas imágenes que vienen asociadas, eso se denomina campo semántico, de hecho, en semiótica, asociadas a eso, ¿ya? Y está el referente, que es el objeto real al cual hace referencia ese signo, es decir, la materialización de la silla. Es decir, tú la tocas, ¿no? La sientes a la silla. Es el artefacto en sí. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, vi una imagen de una silla significante, pensé, es una silla, significado, me dirigí hasta una silla, el referente, y me senté en ella. Entonces, todo este proceso lo pensó Saussure. Ahora bien, si este es un signo lingüístico, porque es una palabra, también existen signos no lingüísticos. ¿Cuáles serían los signos no lingüísticos? Podría ser como, o sea, suena como complicado, pero en realidad es súper sencillo porque ya es nuestra materia. Ya les di una pista. Dicen, podría ser el movimiento físico, las señas. Correcto, excelente, muy bien. Claro, entonces los signos no lingüísticos son los gestos, las señas, las posturas, los tonos de voz que expresan emociones. eh, Cuando te enojas y golpeas la mesa, eh, cuando haces un corazoncito con las manos, ¿sí? Entonces, ese es un signo no lingüístico. Ahora bien, vamos a nuestras diapositivas. ¿Dónde están? Me fui. Estoy. No sé si les pasa a quienes tengan un Mac, pero una vez que dejas de compartir, se te esconde el Teams. Tengo que estarlo buscando. Bien, entonces, si tenemos este signo lingüístico, ¿no? Digamos, hay signos, ¿no? Dentro de estos fundamentos del lenguaje están los signos, pero también están los signos lingüísticos y los signos no lingüísticos, ¿no? Y ahora bien, ¿cuáles son los campos de estudio del lenguaje no verbal? Ya, digamos, en términos de nuestra asignatura. Entonces habíamos visto, y lo hemos reforzado en todas las clases, salvo la penúltima, que está la kinésica, ¿no? Que es el uso del espacio. Y cuando hablamos del uso del espacio, hablamos de la distancia al hablar, es decir, eh, ¿qué refleja cuando nosotros nos acercamos a alguien? Una distancia de intimidad, formalidad, respeto, ¿sí? Pero también está el paralenguaje, eh, que es el tono, el ritmo, los silencios. Entonces, les pongo un ejemplo del paralenguaje. Ustedes piden permiso para ir a una fiesta y les dan permiso hasta las 10, 11 de la noche o hasta la medianoche y llegan a la 1 de la mañana y tu mamá te dice, qué lindo estas horas de llegar. Ahí existe un paralenguaje, es decir, hay un tono, un ritmo o a veces silencios y se generan en tono irónico. Entonces cambia su significado con la entonación.
Ya no es qué lindo de, qué lindo, qué guapo, qué guapa, sino qué lindo de ironía. Entonces cambia totalmente su significado de acuerdo a la entonación. ¿Está claro? Y por otro lado está la prosemia, es decir, el uso del espacio, que ya estábamos justo hablando de eso, ¿no? Es decir, la distancia de hablar, ¿no? Em, y nos faltó la kinésica, es decir, ya la kinésica que habla justamente de los gestos ya que genera nuestro cuerpo, es decir, cruzar los brazos, las posturas, cuando tú te sientes cómodo o estresado, según el contexto cultural, ¿de acuerdo? Y está la cronémica, que es el manejo del tiempo. Por eso es cronos, ¿no? Cronémica. Ejemplo de esto puede ser el llegar tarde. Entonces, si yo llego tarde o llego más temprano, es sinónimo de una ansiedad. Si estoy muy temprano, así como tengo una cita, entonces voy a llegar mucho más temprano. Entonces, o estás escribiendo a alguien con una hora de anticipación. Entonces, eso pasa por la cronémica. ¿De acuerdo? Entonces, esta, esta evolución, ha habido una evolución histórica de la expresión corporal que pasa por lo que conocemos como el arte rupestre. Es decir, había muchas muestras de danzas rituales en nuestros antepasados. Y en las culturas antiguas, por ejemplo en Egipto, eh, había danzarinas, o sea, danzas del banquete del valle que le denominaban, es decir, usaban movimientos para narrar historias. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya inventaron el TikTok o el storytelling en términos de danzas, ¿no? Y contar historias. Me parece súper chévere hacer una analogía de esto. Espérame, aquí. Ok, entonces, les decía, ¿no? Y por otro lado, ya en el siglo XX se acuñó este término de la kinesia, que es el estudio de los gestos como unidades semánticas.
Esperen un segundo que de nuevo me escriben desde coordinación por un tema de las plataformas. A esta hora se activan. Ok, ya me han pedido cambios en los grupos de semiótica. Qué bueno que no pasó nada con ustedes. Me alegro mucho. Ok, bien, sigamos más bien rápidamente que... Bien, entonces, tenemos el tema de las emociones y la corporalidad. Entonces, cuando hablamos de las emociones, es decir, estas cómo se manifiestan físicamente. Entonces, tenemos en este compendio, Damasio, del 2005, él habla sobre la alegría. Entonces, dice que mostrar, por ejemplo, mejillas elevadas, la risa, la ira, las cejas bajas, por ejemplo, si tienes ira, ¿no? Te enojas, te frunces, ¿no? Es lo que se llama frunces, los puños cerrados, la tristeza, hombres encorvados, mirada baja. eh, entonces, él plantea que en educación, trabajar con danza y música permite explorar estas emociones, ¿no? Entonces, él dice que propone algunas actividades desde estos movimientos individuales hasta grupales que fomentan la creatividad con calidades del movimiento, espacio, tiempo, intensidad. ¿De acuerdo? Em, y entonces existen, ¿no? Estas aplicaciones que son actuales, ¿no? Y él denomina como aplicaciones actuales en términos de ya la comunicación digital. Entonces, se plantea, por ejemplo, que los emoticones, los avatares, replican los gestos que yo les decía, ¿no? Alguna vez, replican los gestos eh, del movimiento corporal, de la kinesia, ¿no? Eh, y bueno, entonces, a partir de eso, la neurociencia vincula emociones con mapas corporales, ¿no? Entonces, nuestros mapas corporales generamos en el cerebro, por eso es la neurociencia, ¿no? Entonces, existe ahí una suerte de constelación de emociones que se denominan mapas corporales dentro de esta rama que es la neurociencia. ¿Ok? Entonces, eh, dentro de las aplicaciones actuales que les decía, tenemos em, los llamados emoticones. Pero aquí quiero llegar a un punto que me parece interesante, sobre todo,
Ups, se me fue. Y es como, desde esa perspectiva, por ejemplo, la transmisión del contenido emocional y actitudinal de nosotros en la esfera digital se ve replicada a partir de los emoticones. Entonces eso es divertido porque eh, si nosotros pensamos que la kinesia estudia los movimientos corporales como un valor comunicativo, entonces están los gestos. Los gestos vienen a ser estos emblemas, por ejemplo, que sustituyen. Es decir, pensemos en un emblema, es mover la cabeza, por ejemplo, para decir sí, que eso lo conversamos la anterior vez. Y están los ilustradores que acompañan el habla, es decir, mover las manos para eh, ilustrar y acompañar y reforzar el discurso oral. Pero también están los adaptadores, es decir, que son estos gestos inconscientes. Cuando nosotros estamos nerviosos, nos subimos los lentes, nos tocamos la barbilla, ¿sí? O cuando estamos nerviosos también por una cita. Entonces, esto se vuelve, digamos, como un adaptador, ¿no? Pero también están las posturas, es decir, cruzar los brazos que les decía, ¿no? En actitud de defensa. ¿De acuerdo? Ok. Dime, Saúl. Profe, validando su experiencia, eh, si una persona no tiene, no refleja en su cara, ya, ni emoción, ni gestos, pero hay algo que deduce algo que está sintiendo dentro, se podría también expresarse a sí mismo la persona qué es lo que quiere dar a entender hacia la otra persona. O sea, hablamos de un sentimiento como amor o hablamos de un sentimiento como eh, descubrimiento hacia la otra. Porque me ha tocado ver que a personas que no expresan nada en su cara, pero puede ser una acción como muestra que sí están sintiendo algo. No sé si me comprende. No, ¿alguien le comprendió? No le caché la idea. A ver, me explico nuevamente, profe. Me explico nuevamente. He tenido experiencias con personas y ya obviamente me han dicho algo de tal persona. Entonces he buscado un pretexto en su rostro o algo que me lleve a confirmar lo que ya me han dicho, pero simplemente eh, no se expresa nada. O sea, no, en su cara no expresa nada, como quien dice una declinación, un sentimiento, una valoración de lo que ya está dicho. Pero en realidad sí está sintiendo la persona. Obviamente está muy oculto ahí, pero porque hay que descubrirlo más. Entonces, ¿puede este tipo de reflejos validarse como una comunicación no verbal? Claro, claro que sí. Claro que sí. Entiendo que sí. O sea, lo que dices es que si puedes validar un reflejo condicionado de una persona que te está tratando de decir algo o lo estás entendiendo y tú asientes en términos de autorizar, por ejemplo. O sea, te dicen como pasar a algún lado y tú dices, sí, eso entiendo yo que estás diciéndome, ¿no? Exactamente, profe, exactamente. Sí, sí, claro, claro. El lenguaje no,
digamos, puede generarse un diálogo sin necesidad de palabras, exactamente. Por supuesto que sí. Un paréntesis antes de que me olvide. Con ustedes ya les mandé, ¿no? El grupo que me toca con ustedes, ¿no? ¿Qué días nos toca? ¿Alguien está del grupo nuestro? No, Magister, se supone que se iba a quedar en un día y nosotros íbamos a elegir. Y se dijo que el martes de 7 a 9, pero no nos contestó en realidad. Ya. A ver, de 7 a 9 de la noche, decía. O sea, la mayoría podía de 7 a 9 los martes, porque en Ya, realidad ahí no tenemos clases. ya. Más bien yo les planteo que puede ser el día sábado, porque ahorita justo están planteando eso, por eso les mencionaba. Los dejo ahí para no interrumpir la clase. Pueden escribirse por interno en este momento, pero los sábados también acaban de aperturar. Justo ahorita acaban en el chat de poner que atendamos los sábados también. Entonces, podríamos atenderlos de las, no sé, 10 11 de la mañana. Ustedes me dicen y lo generamos, ¿ya? Piénselo ahí y seguimos en la clase, ¿de acuerdo? Conversando ahí entre ustedes. Ok, entonces, em, ¿cuál es la importancia, digamos, de la comunicación actual en términos de estos entornos digitales? Claro. Em, se generan nuevos liderazgos, por ejemplo, los políticos entrenan su lenguaje no verbal, su comunicación no verbal, para proyectar, por ejemplo, seguridad. Las posturas erguidas, los gestos firmes, los movimientos de manos, ¿sí? Eh, y van vinculando las emociones con las respuestas automáticas para que no se delaten, digamos. Entonces, si le increpas a un político, entonces ya no va a reaccionar, sino que va a guardar la calma, ya no va a sudar, ya no va a sudar al mentir, por ejemplo, ¿no? Entonces es un entrenamiento la comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Entonces es bastante chévere porque el lenguaje no verbal es un lenguaje universal que trasciende barreras culturales, eh, porque el rostro, digamos, no miente, ¿no? El rostro siempre universalmente dice la verdad, ¿no? Eh, pero su interpretación siempre requiere un contexto cultural, un conocimiento previo. Entonces, mejorar, digamos, dominar esto implica mejorar la empatía, la persuasión y la autoconciencia comunicativa, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y dónde está lo? Yo tenía precisamente. Buenas familia, bienvenidos y bien. Entonces, eh, proyectarles este video chiquitito que encontré que me pareció bonito compartirles. Siempre es bueno un poquito de interludio.
A ver, ya, de hecho estaba acabándose. ¿Vieron esta escena? Bueno, la Melanie sí creo que vio. Profe, yo le había visto, bueno, al mismo video justamente para hacer un análisis del lenguaje no verbal en otra materia. Es Y bueno. justamente me regí de ese para analizar otra caricatura y guiarme un poquito de ese video. Sí, es bueno ese video, la verdad. Es muy bueno. Em, me gusta. Termino la debería faltar una gotita. Es bueno, me gusta mucho porque, como tú dices, suele utilizarse precisamente para eso. Me falta un minuto. Aunque habíamos hablado también del sonido, ¿no? Cómo el sonido también comunica, ¿no? Por lo tanto, dice, podemos concluir que la comunicación no verbal tiene muchas formas de expresarse y dará a comunicar algunos mensajes, situaciones, sentimientos o conflictos que puedan presentarse. Ya les paso este video, es muy bueno para, digamos, tener como referencia de la comunicación no verbal. No pensé que era tan conocido. A ver, esto es lenguaje corporal, manejo escénico P1. ¿Ustedes son P1 o P2? P2, profe. Menos. Eso me falta añadir en la descripción de este grupo. Listo. Ok. Les paso también de una vez las diapositivas, porque precisamente aquí están incluso las referencias que hemos usado para que lo tengan. Igual está en la plataforma, pero es importante. Y el compendio. Aquí están.
Ya, ahí está. Bien. Ok. Como les decía, esta clase era súper corta porque la temática es pequeñita. Entender, digamos, el lenguaje no verbal desde la evolución y la expresión corporal. Es una clase súper pequeña, el compilado es súper pequeño también, pero lo más importante ahí es entender cómo el lenguaje no verbal se compone de estos signos no lingüísticos que son importantes y cómo estos signos lingüísticos se transforman también en campos de estudio del lenguaje no verbal, como es la kinésica, la prosémica, el paralenguaje y la acronémica. ¿De acuerdo? Ok. Listo, entonces, con esto yo podría dar por finalizado la clase y mi grupo se queda un ratito para conversar y cuadrar. ¿De acuerdo? Gracias, Gracias. Carmen. Gracias, Jonathan. Hasta la próxima semana, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Hace bien, profe. Buenas noches. Chévere, ya estamos los